más de 3 meses luchando diariamente contra el COVID-19, personal de salud de Nuevo León presenta depresión y ansiedad. La presión sobre el personal médico es bastante. El desgaste psicológico y hasta episodios de depresión han experimentado algunos médicos y el personal de cuidado. Después de 8 meses del inicio de la pandemia, el personal médico, hay que decirlo, está agotado. La Organización Panamericana de la Salud advirtió acerca del elevado aumento de casos de depresión, pensamientos suicidas y malestar psicológico en los trabajadores de la salud en 11 países de América Latina tras la llegada del COVID-19. Mi nombre es José Campos, psicólogo en ejercicio y trabajo en la Fundación Casa de las Mujeres de La Haya y en el Tribunal de Protección de Guanare. Mi nombre es Rafael Parra Balsa, soy guanareño formado en la Universidad de los Andes, extensión Guanare, Estado Portuguesa. La creciente necesidad de servicio para esa época pues, me llevó a fundar una unidad en un sitio aparte que con el tiempo fue desarrollándose y transformándose en una clínica que es hoy la Sala de Urgencias Cardiovasculares de San Rafael de la Paz, Sucardio. Mira, a finales del año 2019, hacia aproximadamente Navidades, empezamos a escuchar las noticias que venían provenientes de China, de que se estaba desarrollando una epidemia que no sabían qué era, sospechaban firmemente que era de origen viral por lo rápido en que se estaba desarrollando, la rapidez con que daba los síntomas, la rapidez con que comprometía el bienestar de las personas y la comprometía la vida también, que parecía como una gripe, pero una gripe sumamente fuerte. Empezamos desde el punto de vista uno empieza a preocuparse cuando te empiezan a hablar que ya para enero estaba en Europa, Italia, te hablaban de España, te estaban hablando de toda la parte del sur de Europa donde estaban teniendo, y poco a poco se empezaron a reportar a niveles de los Estados Unidos, ya en América y todo eso, y rápidamente como que se iba regando. Mira, inicialmente cuando se comenzó a hablar de la presencia o la aparición del coronavirus que se produjo en Wuhan, en China, ¿verdad? Eso fue a principios de noviembre, diciembre. Siempre pensamos que eso era algo que iba a estar muy lejos de nosotros porque estaba a nivel de otro continente, y un continente muy remoto, el asiático. Siempre pues ya cuando una enfermedad infectocontagiosa pasa de un continente a otro se considera pandemia. Ya al estar en conocimientos de que ya se trataba de una pandemia, pues ya eso creó alarma dentro del gremio médico, sobre todo pues en este caso nosotros aquí en Portugués y en Guanare, y eso nos llevó pues a caer de repente en ciertas medidas que considero que fueron muy precoces en el momento precoces en el sentido de que nos encerraron en una cuarentena que debieron haberlo hecho mucho tiempo después. Irónicamente, la primera paciente que yo tuve en este centro fue mi hermana, y te pudiera decir que fue el primer caso conocido de aquí de la ciudad de Guanare, confirmado, y que requirió pues todo el apoyo tecnológico que en ese momento Guanare por lo menos no contaba. No fue solamente lidiar con una situación de salud, lidiar con una situación económica, lidiar con una situación de carencia, fue lidiar con una situación de inconsciencia y de falta de temor a lo que nos estábamos enfrentando.
Joander, cuéntame un poquito sobre... Tú me dijiste que aquí en el hospital no se abarrotó de tantos pacientes, sino que la situación se manejó de una manera diferente. Sí, no es que no se abarrotó como tal, sino que nosotros teníamos disponibilidad de 10 cupos, luego lo aumentamos a 12 cupos, a 12 camas para estos pacientes. Entonces eran los 12, o sea, prácticamente los 12 primeros o los 12 que llegaran en peores condiciones que se ingresaban. Okay. Luego de allí, los pacientes que no tenían la cama o el espacio como tal aquí, que no daba abasto para darle la atención a esos pacientes, se mandaban a las clínicas. En la misma casa, los pacientes mantenían con bombones de oxígeno a estos pacientes en sus casas. ¿Cómo le colaboramos nosotros como hospital, como institución? Con los medicamentos y con los bombonas de oxígeno. Nosotros le damos las bombonas de oxígeno a ellos para que ellos pudieran mantener a sus pacientes en su casa. O sea, teníamos más pacientes en la calle que aquí mismo en el hospital. ¿Y usted personalmente conoció a doctores que sufrieron de estrés, de cuadros de depresión por tratar, por el miedo incluso a la enfermedad? Porque estaba hablando con un doctor ayer que simplemente dijo que muchos por miedo se escondieron. Sí, ¿sí me entiendes? Muchos abandonaron, muchos no querían trabajar como tal en el área COVID. El personal de salud como tal, y así lo dicen los estudios, que sufren de estrés y de depresión también, ¿verdad? Pues no sé, aunado puede haber sido por la misma carga horaria que tiene un personal de salud. Entonces, y el doctor es el epidemiólogo, él es el que está a cargo de hacer las pruebas, de las PCR y todo eso, y ha estado a cargo durante todo este año y medio en ese tema como tal aquí en la sala. Estoy trabajando desde que inició la pandemia acá en la sala de aislamiento de COVID-19 del Hospital Dr. Miguel Orán. Ya nosotros, el primer caso que nos presentó acá en Venezuela fue en marzo de 2020. En ese momento pues estaba trabajando en la Dirección Regional de Salud. Fue una noticia pues como a todos nos impresionó, nos alertó de la situación mundial que estaba presentando. Pues miedo como tal, no, pero sí esa incertidumbre de que cómo vamos a enfrentar la pandemia. Estamos capacitados por los antecedentes que ya venían de los diferentes países. Aquí pues en Sudamérica nosotros fuimos prácticamente uno de los últimos países que presentaron los casos de coronavirus para ese entonces. Con ese pequeño miedo que teníamos, pero aquí estamos y hemos superado, por decirlo así, la pandemia. Fui uno de los primeros enfermeros que entró acá como contratado, porque nosotros acá pues teníamos un personal de ambulatorio que era de la área asistencial. Cuando nadie pues quería venir acá, pues el personal ambulatorio se arriesgó a estar acá. Al principio pues no queríamos porque primero era una enfermedad que no conocíamos, un virus que no sabíamos si al entrar aquí nos íbamos a contaminar, nos íbamos a enfermar, no sabíamos nada. Era algo que estaba iniciando y de verdad pues para nosotros eso era terrorífico. Muchas veces las personas le huyen al COVID, dicen el COVID. Cuando comencé a trabajar en este lugar, sí sentía un poco de miedo, de pánico, por el hecho de cómo nos iban a tratar las personas de afuera al saber que nosotros trabajábamos en este lugar. El hecho de llegar a mi casa y que los vecinos estuvieran sentados afuera y yo llegaba y se metían, se escondían, por solamente trabajar en este lugar. Sí, hubo casos en varios países donde los vecinos o la comunidad apartaban al médico o a la enfermera. Si vivían en una residencia no querían que lo visitara o que estuviera ahí. Pero incluso hubo carteles en donde decía que no aceptamos médicos o que este médico estaba contaminado, o en los carros de estos médicos le colocaban grafitis o cosas o pintas donde decían que no querían a los médicos como tal. Una especie de violencia un poco simbólica de esa manera, de mantener distancia con los médicos de esa manera. Eso evidentemente tuvo efectos devastadores para los médicos, ¿no? Porque si el médico estaba cuidando, estaba protegiendo, estaba ayudando a la población y recibe ese trato, imagínate tú el tipo de consternación que puede haber recibido por eso.
fueron momentos graves, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas psicopatológicos que puede generar el confinamiento? Mira, más que síntomas psicopatológicos, para no patologizar la cuestión, se puede hablar más que todo de malestares psicológicos o sufrimientos psíquicos. Sin embargo, el confinamiento, como tú lo acabas de preguntar, se ha observado cantidad de sintomatología pues, en las personas que han sufrido o que sufren de confinamiento, entre esos los ataques de angustia, ataques de ansiedad, tristeza, sensación de encerramiento, trastornos emocionales en el orden de la desesperanza, pesimismo, tristeza, con conductas también que se han presentado en este caso en familias o en personas, por ejemplo como violencia, conductas disruptivas, que por situaciones de encierro menos generan ese tipo de alteraciones. Ante el encierro la persona se desborda porque hay quizás una pérdida de lo habitual o de la cotidianidad. Pues. Se rompe el ritmo de la vida y la persona a veces no encuentra qué hacer, pues. No encuentra cómo manejar el tiempo, cómo manejar las relaciones internas dentro de la casa, y eso produce más o menos estas cosas que te acabo de decir. Cabe destacar que no solamente es la parte del confinamiento por parte de la pandemia, sino nosotros ya veníamos con un problema de confinamiento, como quien dice, tácito u obligado a causa del problema de combustible a nivel nacional, el problema de combustible, sobre todo en la parte, vamos a decir, de provincia, en la parte de nosotros aquí en el interior del país. A mí fueron muchas las veces que me tocó caminar y estamos de aquí desde la avenida Honda a la calle 30, no es corto la situación, menos regresándote a las 7, 8 de la noche, porque bueno, hubo trabajos, hubo que trabajar y ¿qué más? Hay que trabajar y hay que trabajar. Aquí se hablaba mucho en Guanare sobre, ahí viene el bus rojo, ¿no? El bendito bus rojo que recogía a la gente. Los llevaban supuestamente a un sitio, alguno de los comandos, donde les daban una charla, los tenían no sé cuántos minutos, horas, no sé cuánta cantidad de tiempo. En el mismo servicio de la unidad de cuidados intensivos supimos de 2 casos de nuestras enfermeras que las recogieron a las 7 y media de la noche, acaban de entregar su guardia en la unidad de cuidados intensivos en el hospital y las recogieron entre 7 y media, 8 de la noche porque venían caminando desde el hospital Miguel Orada hasta el centro de la ciudad. ¿Cómo te ibas a mover? ¿Qué te ibas a hacer? ¿Te ibas a quedar en el hospital? ¿Pasar la noche? ¿Con qué comida? ¿Quién te da comida? ¿Quién te da posada? ¿Cómo te puedes quedar de esa manera? Para mí fue una situación complicada, fue una situación que me generó mucho trauma porque lamentablemente en esta lucha contra esta enfermedad pues tuve la pérdida de seres muy allegados, y lidiar como médico, lidiar como dueño de la institución, lidiar como familia, lidiar como hermano, como compadre, como primo, como tío, como amigo, pues digamos que eso me hizo más complicada el manejar esta situación. Yo te puedo decir, no me da pena decirlo, que yo tuve un cuadro de paranoia donde yo me aislé y venía puntual a hacer mis actividades relacionadas pues, con el desenvolvimiento. Sí, el doctor, no sé si nombra, el doctor Somoza, endocrino, que él fue uno de los que se puso al frente en aquel momento cuando estaban los refugios de todos los connacionales que llegaron al estado. Él era el que estaba al frente y lamentablemente pues, falleció él y falleció la esposa. Aquí en la sala de aislamiento fallecieron médicos también, 2, 3 compañeros fallecieron, que fue muy lamentable. Entonces allí pues, el estrés, la angustia se nos hacía más difícil. El estrés laboral es una respuesta que tiene el trabajador o la persona ante las altas demandas que le ocasiona las tareas dentro del trabajo. Esas respuestas vienen dadas por una alteración fisiológica, ¿no? Porque o sea, el trabajador tiene una cantidad de demandas de tareas, ¿no? Y que el cuerpo a veces no responde a la altura de esas demandas, y entonces
el trabajador responde de la siguiente manera. Puede ser cansancio, rabia, frustración, eso le puede llevar a insomnio, aburrimiento, desmotivación por el trabajo, mala relación laboral con los compañeros y si entiende público, una mala relación con el público también, cansancio, una fatiga también. Eso es dentro de los síntomas que se pueden hablar de estrés laboral, entre otros. Sí, estrés laboral siempre, de hecho, siempre existe en todo tipo de trabajo, pero más en este momento de pandemia por todas las medidas que ya conocemos, lo que hemos dicho, confinamiento, familia, el riesgo que estamos corriendo acá en la institución. Llegamos a la casa, tenemos familia, entonces eso nos causa un grado de estrés porque no sabemos si nos vamos a contagiar, vamos a llevar la enfermedad a la casa. Hubo un lunes, mi consulta no es una consulta así tan grande, es una consulta que puede variar entre 5 a 10 pacientes máximo. Yo no veo tantos pacientes por día de consulta, en 5 o 6 horas de consulta que más o menos hago. Y un día me consigo con que, de esas semanas que todo el mundo se escondió, me consigo con que habían 28 pacientes anotados en la lista. Mira, yo llegué y le dije, mire, al ritmo que vamos trabajando, al ritmo que yo voy trabajando y que vamos viendo los pacientes, de aquí a la noche yo creo que alcanza a ver, no sé, 15 a 20 pacientes, pero los demás, yo no sé a qué hora los vaya a ver, soy muy sincero, y no sé a qué hora los vaya a ver. Si me esperan, yo los veo. Estrés laboral mucho, te puedo decir, porque cuando nosotros iniciamos acá, teníamos capacidad para 5 pacientes, incluso nosotros con 5 pacientes era algo terrorífico. Terrorífico te lo puedo decir porque teníamos pacientes, teníamos que estar movilizando bombonas, teníamos que estar pendientes del paciente, cumpliéndole tratamiento, los médicos encima, nosotros también. Son personas que cuando están allá adentro no se pueden valer por sí mismas, nosotros tenemos que hacerle todo. Cuando te digo que hacerle todo, es bañarlos, darles de comer, cumplirles el tratamiento. Tenemos la capacidad para 16 pacientes. Hubo una oportunidad que llegamos a tener 14 pacientes para un solo enfermero. Te podrás imaginar cómo era eso. O a veces habíamos 2 enfermeros y uno se ocupaba de cumplir el tratamiento al paciente y el otro se ocupaba en ir haciendo los cuidados directos del paciente. Para nosotros eso nos afectó tanto emocional como físicamente. Porque al principio cuando me dijiste que el estrés, claro, nos estresábamos demasiado. Y para nosotros eso fue muy fuerte. La depresión es una alteración del afecto, ¿no? Caracterizada por apatía, abulia, desinterés, pérdida del deseo y el sentido de la vida, que tiene un monto también de tristeza en algunos casos. Pero sobre todo desde mi punto de vista, la depresión hay una pérdida del deseo. La persona no desea, no está motivada a seguir viviendo, no desea nada, pues pierde placer por la vida, pierde interés por todo. Y eso le acarrea, pero se le conlleva una sensación a veces de parálisis, donde la persona no le provoca hacer nada, absolutamente nada. E incluso puede perder parte de su interés, perder por su apariencia, no le provoca comer, puede tener alteraciones del sueño, no le provoca el sexo, no le provoca las relaciones de pareja, no le provoca salir a la calle. O sea, hay una pérdida del deseo en general. Como te comenté en la primera pandemia, donde se presentó la mayor, por lo menos, no el mayor número de muertos, sino las personas que se perdieron en ese momento eran personas muy allegadas, familias, esposos, matrimonios que fallecían. Digamos que el temor que personalmente yo tenía como persona de riesgo, me llevó un cuadro de depresión, y manejar esa situación emocional, siendo yo parte o cabeza de un centro donde yo debería estar, digamos que al pie con mi equipo, pues inicialmente me afectó. Entonces se me convirtió como en un círculo vicioso
el no poder, el querer cuidarme, el no poder ayudar. Ya en la tercera ola tuvimos una carencia grave de oxígeno, donde Guanare se quedó sin oxígeno durante una hora y que lamentablemente trajo como repercusión el fallecimiento de personas por falta de oxígeno. Y casualmente vivimos esa experiencia y eso pues me terminó de marcar, pero ya anteriormente, gracias a Dios, ya yo había superado esa parte de depresión, de tener miedo a la enfermedad como tal, porque sabía que si me afectaba o me contaminaba, yo no estaba en las condiciones psicológicas e inmunológicas, porque está bien descrito que el sistema inmunológico se deprime o disminuye cuando el paciente está en un cuadro depresivo. Yo no me sentía en la capacidad y ese era más el temor que tenía. Pero con la ayuda de colegas, de psicólogos, pues digamos que como que superé ese temor y bueno. Muchas personas me decían, en lo personal, mi grupo familiar, ¿por qué estás trabajando en COVID? Y muchos colegas también les hacían esa pregunta, ¿por qué ustedes trabajan en COVID? Sí, tenemos la experiencia de tantos médicos fallecidos a nivel mundial, tantos trabajadores de salud que se han enfermado, han fallecido. Aquí lo importante es conocer la enfermedad, usar las medidas de bioseguridad que desde el principio nosotros comenzamos a hacerlas. O sea, yo por lo menos particularmente vi como durante cierto tiempo la posibilidad de que mi esposa y los dos hijos tienen su abuela materna, la tienen en el área rural. Yo por lo menos particularmente pensé esa posibilidad y hablé con mi esposa. Mi esposa pues me dijo, no, usted como que dice, está aquí, necesitas apoyo, nosotros vivimos aquí y nosotros nos quedamos. Recuerdo que mi hija de 8 años llegaba y me decía, ¿tiene cobiche o no tiene cobiche? ¿No? Entonces el cobiche es una forma despectiva de yo nombrarlo, y entonces ella pues se reía y de lejos me decía, ¿tienes cobiche o no tienes cobiche? Cobiche era como que dice el día que había tenido muchos pacientes, que había atendido muchos pacientes, 3, 5, tal vez más pacientes con COVID. Pues no, sí, estoy cobiche. Entonces como dice, no te acerques. Y ella no entendía, lo entiende muy fácil y se reía y uno se ríe con la cuestión que es de la ocurrencia, pero era una forma de hacerlo. De hecho, los médicos que estaban en el momento que inició la pandemia, el único que queda acá soy yo como epidemiólogo. Los otros muchachos, algunos ya se fueron del país, los otros están en otras instituciones, pero aquí estoy. 1 de cada 4 muertos era o médico, o enfermera, o personal paramédico. Es una locura. ¿Cuál es esa la razón? La falta de los equipos de protección personal. Nosotros fuimos realmente abandonados, los médicos en general fuimos abandonados en el otorgamiento, en darnos los equipos de protección personal. Aparte de nosotros, pues el personal médico que en ese tiempo estaba acá, médicos que dieron el todo por el todo en este servicio. Aunque nuestra gratificación económica no era para nosotros, pues nunca ha sido agradable, porque para nadie es un secreto que en este país los salarios están por el suelo. Trabajamos porque nos gusta, ayudar a las personas que acá están. Los pacientes que tenemos acá, pues para ellos en ningún momento quisieran estar acá, pero es algo que la vida, pues por casualidad de la vida, pues han llegado a esa situación. Y aquí pues el personal de enfermería pues le brindamos el apoyo que nosotros podemos y hacemos todo lo posible por ellos allá adentro. Y para nosotros pues cuando un paciente pues sale con vida, para nosotros es una alegría, es un orgullo, porque hemos dado el todo por esa persona, para que esa persona pueda salir bien de este servicio. Porque los especialistas todos no son los primeros que están al frente de una enfermedad y mucho menos una epidemia. Principalmente son los médicos generales. Médicos general, residentes de posgrado, residentes en los diferentes hospitales. Son los primeros que están. Los médicos rurales, que son también en el área rural, los primeros que están al frente de una enfermedad de tipo epidémica o de cualquier tipo. Médicos residentes que son la verdadera primera línea de atención en los pacientes con el área COVID, son los que más se exponen. Y digamos que esa juventud, ese ímpetu que estos jóvenes tienen, pues fue lo que ayudó también. Y fue un gran apoyo
para que la evolución de los pacientes fuera satisfactoria. 80% de la cepa que estaba circulando en el país era por Omicron. Principalmente los pocos pacientes graves que yo he tenido que han requerido hospitalización han sido pacientes no vacunados y pacientes parcialmente vacunados con una sola vacuna. Esto todo es antes de la aparición de la vacuna, que en verdad fue la solución y es la única solución definitiva y comprobada para la prevención, no del contagio, sino de las complicaciones graves y mortales del coronavirus. ¿El personal médico que trabajó con pacientes con COVID debería tener acceso a ayuda psicológica en la institución donde labora? Claro, evidentemente que sí, ¿no? Mira, una de las recomendaciones más pertinentes y más puntuales es la intervención del psicólogo, del personal psicólogo en las áreas de COVID. Un poco para bajar las emociones que ocasionó, o las afectaciones psicológicas que ocasionó la exposición al COVID, para la intervención directa, precisamente, del psicólogo con los médicos como tal, ¿no? Bueno, yo considero que para los médicos fue demasiado estresante, de verdad que sí. Y fue algo como que una impotencia muy grande, porque ellos querían salvar vida y escapaba de sus manos el esfuerzo tan grande que ellos estaban haciendo y las personas se morían, ¿verdad? Entonces yo pienso que fue algo muy frustrante para los médicos, extremadamente frustrante, más que para las personas comunes, la persona civil, porque ellos para eso estudian medicina, para salvar vidas. Y esto escapaba de sus manos porque es algo nuevo, algo que todavía pues muta, que si es una cosa, que si es otra cosa, que si es más fuerte, que ahora ya no es tan contagioso, no es tan nocivo, sino que ahora es más contagioso. O sea, cada día se enfrentan a cosas nuevas los médicos que de verdad que yo no quisiera estar en su pellejo. De verdad que no. Bueno, porque evidentemente los médicos son los héroes de toda esta historia, pues, porque son los que siempre han estado dando la cara, sin temor a que ellos mismos caer, pues, como enfermos. Y bueno, es un mérito bastante... Hay que darle mérito a esto, pues, porque imagínate ponerse en riesgo, poner en riesgo tu vida, tu propia familia, por cumplir tu deber, pues, entonces es algo admirable, pues, desde el punto de vista humano.